mi hermano Pío por haberme invitado. Yo acepté con gusto la invitación de mi hermano Pío allá en Houston, cuando estaba con mi esposa y mi hija. Y creo que Dios me trajo para este lugar. Eso es lo que creo. Doy gracias a Dios al matrimonio de Rodolfo con Patricia, su hijo. Se han portado muy bien conmigo, me han dado una rica hospitalidad. A José Luis también, mi secretario, mi taxista. Doy gracias a Dios. Y a cada uno de ustedes, la verdad que todos se han portado muy bien conmigo. El matrimonio, no recuerdo el nombre, de Javier. La verdad es que todos se han portado muy bien, a nombre de mi esposa Lorena, de mis hijos y de los ancianos de la Iglesia de Cristo en Santiago. Les doy muchas gracias por haberme recibido. Amén. Amén. Y gracias por todos. Todos se portaron muy, pero muy bien conmigo. Se los agradezco. Amén. Muchas gracias. Efesios capítulo 4, versículo 17. Cuando Pablo escribió esta carta, en el mundo antiguo existían dos clases de personas solamente: el cristiano y el pagano. Aquí dice gentiles en el verso 17. ¿Se era cristiano o se era pagano? Y Pablo dice en el versículo 17, además Pablo nos va a mostrar, por si acaso, Pablo nos va a mostrar los pensamientos de los paganos, el vocabulario de los paganos y la conducta de ellos. Pablo va a dar una descripción de ellos. Dice en el 17: esto pues digo y requiero en el Señor. La frase requiero en el Señor indica que Pablo pide y ruega que lo que va a decir usted y yo lo tomemos de parte del Señor. Que recibamos el mensaje de esta mañana no como una palabra de hombre, sino como una palabra de parte del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor. Lo que va a decir Pablo ahora viene de parte del Señor. ¿Qué cosa? Que ya no andéis como los otros gentiles. La palabra andar, anoten en su Biblia porque usted va a hacer un estudio sobre esto. La palabra andar tiene que ver con mi estilo de vida, tiene que ver con una conducta, tiene que ver con una manera de vivir. En Efesios, cómo andamos, es cómo vivimos, es cómo nos comportamos. Y Pablo ruega que ya no andéis como los otros gentiles o los otros paganos. ¿Cómo vive la gente pagana en el tiempo de Pablo? ¿Cómo vivía y cómo vive la gente pagana en el día de hoy? Mira la descripción de Pablo: que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vanidad de su mente. Vanidad, vano, inútil. Mente, pensamiento. Eso indica que los pensamientos de los paganos son totalmente vanos. Vanidad de la mente. Yo lo dije el lunes. Nuestra presidenta
nuestros candidatos presidenciales dijeron en cadena nacional que no hay que discriminar si un hombre se enamora de otro hombre y si quieren contraer matrimonio y casarse y tener hijos y adoptar, pueden hacerlo. Así piensan los paganos. Vanidad de la mente. Ese es el pensamiento pagano. Están en nuestros gobiernos. Directora de los colegios de mis hijos le dijeron a la juventud: diviértanse, jóvenes, y no se olviden de llevar preservativos o condones en sus vacaciones. Así piensan los paganos, la vanidad de su mente. Los pensamientos de los paganos, de los gentiles, son vanos delante de Dios. Y muchas veces por esos pensamientos nos dejamos influenciar, nos dejamos guiar. Y muchas veces esos pensamientos están dirigiendo a nuestra nación, están educando a nuestros hijos. Gente que piensa así. Y Pablo dice que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Y por qué piensan así nuestros gobernantes? ¿Por qué piensan así algunas autoridades? ¿Por qué piensan así algunos padres y algunas madres? Y tal vez, ¿por qué piensan así los jóvenes? Mira el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Los paganos tienen el entendimiento entenebrecido. Los paganos tienen el entendimiento oscuro. Por eso dicen lo que dicen. Por eso aceptan lo que se acepta. Por eso se cree lo que se cree. Porque tienen el entendimiento entenebrecidos. Por eso tanta violencia, tanta corrupción, tanto engaño, tanta estafa, tanto robo, tanto homicidio. Es por eso. Porque el pagano ante Dios tiene el entendimiento entenebrecido. Tiene su alma oscura. No importa si es presidente, no importa si es directora del colegio, no importa si es un buen vecino, no importa si es un buen patrón o un buen empleado. Tiene el entendimiento entenebrecido. Y luego dice, ajenos de la vida de Dios. Es decir, que al pagano no le importa la vida que Dios ofrece. No cuidan sus cuerpos, que son templos de Dios. Viven ajenos a la vida de Dios. Por eso se intoxican, por eso tienen vicios, por eso se drogan, por eso consumen alcohol, por eso fornican, porque no cuidan su cuerpo. Ellos viven ajenos de la vida de Dios. No les importa la vida que Dios les da. No les importa esta vida, ni la vida nueva, ni la vida abundante, menos les interesa la vida eterna. Porque viven ajenos de la vida de Dios. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Mira lo que dice, lo otro que sigue. Por la ignorancia que en ellos hay. El pagano es ignorante. Sea mi presidente, sea mi directora de colegio. Ignorante en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a los propósitos de Dios, en cuanto a las cosas eternas, en cuanto a las cosas espirituales. Son ignorantes. La ignorancia es paganismo. Se creen sabios, pero son necios. Son tan necios que adoran a la criatura y se olvidan de adorar al Dios que es bendito por los siglos. Así es su necedad. Por la ignorancia que en ellos hay. Por eso no debe haber ignorancia en el pueblo de Dios. Por eso tenemos que estudiar la Biblia diligentemente, escudriñando, investigando, indagando acerca de esta salvación. Por la ignorancia que en ellos hay. Y además dice, por la dureza de su corazón. La dureza del corazón.
el pagano no solamente hay ignorancia en él, su corazón es duro frente a la palabra de Dios, dureza de corazón. El pagano no permite ser enseñado por Dios, se cree más sabio. El pagano no permite ser corregido por Dios, ser instruido por Dios, ser educado por Dios. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. Entendimiento entenebrecido, ignorancia, dureza de corazón, vanidad de la mente. Así Pablo describe al que es pagano, al que es gentil, al que no es del pueblo de Dios. Los paganos se caracterizan por su dureza, por su rechazo continuo a la palabra de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por el entendimiento oscuro que tienen ellos. Pablo describe al pagano y dice: reciban esto de parte del Señor. Les ruego que ya no piensen como los paganos, ya no vivan como los paganos, ya no hablen como ellos. No se dejen influenciar por ellos. Versículo 19: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, al pagano no le importa el sufrimiento, ni la miseria, y las necesidades humanas, porque es tanta la dureza de su corazón que ya no les importa el sufrimiento humano, la injusticia humana, el trato inhumano que se le da a la gente. Se pierde la sensibilidad. Al pagano le da igual el sufrimiento de los demás. Pero en este versículo, por lo que sigue, mira, 19: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, toda compasión, se entregaron a la lascivia. Es decir, que perdieron toda sensibilidad hacia el pecado. Es decir, que al pagano le da igual pecar o no pecar. No tiene cargo de conciencia, porque pierde la sensibilidad. Él cree que él le llama bueno a lo que es malo. Pierde la sensibilidad hacia el pecado. El pecado no le afecta en su vida, no le afecta en su conciencia. El pecado no le produce remordimiento ni cargo de conciencia. Al final dice: todos pecan, todos hacen lo mismo, ¿por qué yo no? Y mira la actitud, versículo 19: los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. ¿Se acuerdan anoche? Ojos llenos de adulterio, no se hacen de pecar, para cometer con avidez. La palabra avidez significa con placer, con gusto, con ganas. Al pagano le gusta pecar, lo hace con placer, se recrea en sus errores, se entrega a la lascivia para cometer toda clase de impureza. Para cometer toda clase de impureza. Toda clase. Por eso no se sorprenda la vida que llevan los paganos, las conversaciones de ellos, la mentalidad de ellos, el proceder de ellos. Pero, versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Versículo 21: si en verdad le habéis oído a Cristo y habéis sido por Él enseñados. Uno tiene que decidir aquí.
Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, ni habéis sido por Él enseñado. ¿Quién va a enseñarme a mí a vivir la vida en este mundo? ¿Voy a escuchar a la directora de mi colegio que le está ofreciendo preservativos y condones a mis hijos? ¿Aprendimos eso de Cristo? ¿Hemos sido enseñados así por Cristo? ¿Escuchar a mi presidenta decirle al pueblo chileno que pueden casarse hombres con hombres y mujeres con mujeres? Vosotros no habéis aprendido así de Cristo, ni por Cristo habéis sido enseñados. ¿Quién va a enseñar la vida a mis hijos? ¿Qué escuela van a tener mis hijos? ¿Qué educación van a tener mis hijos? Mi matrimonio, mis nietos. ¿Van a escuchar eso o van a aprender de Cristo? ¿O van a ser enseñados por Cristo? Uno tiene que decidir. Porque la directora puede decir eso, el presidente puede decir eso, pero nosotros tenemos que aprender de Cristo, ser enseñados por Cristo, ser educados por Cristo. Si en verdad lo hemos oído a Él y si hemos sido por Él enseñados. Esto es lo que dice el presidente, esto es lo que dicen los directores de colegio. Pero nosotros escuchamos la voz de Cristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oí. Juan dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye a ellos. ¿A quién estás escuchando tú? ¿A quién le estás oyendo tú? Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye, pero vosotros habéis aprendido así de Cristo. ¿A quién estamos oyendo nosotros? ¿De quién estamos aprendiendo nosotros? ¿Quién está influenciando sobre nuestras vidas? Versículo 21, conforme a la verdad que está en Jesús. Conforme a la verdad que está en Jesús. A mi hija de 10 años ya le enseñaron sobre el Big Bang, ¿eso? La explosión, la evolución, y no la creación. Y ella hizo todas sus tareas, sacó un 7, buena nota. Y mi esposa le dijo, ¿y qué pensáis tú de la evolución? Fácil, dijo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén, suficiente. Ella sabe que eso es mentira. Ella sabe eso. Sabe que Dios creó todas las cosas en el principio. Versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Mira el 22. ¿Cómo es el viejo hombre? Ese hombre con la mente entenebrecida, ese hombre con el corazón oscuro, con el corazón duro, que no tiene sensibilidad. ¿Cómo es el versículo 22? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado, está desgastado. El viejo hombre está totalmente desgastado, totalmente viciado. El viejo hombre es el que tiene el entendimiento entenebrecido, es el que tiene el corazón duro. El viejo hombre es el hombre engañoso, el tramposo, el vicioso, el mentiroso. Ese es el viejo hombre. Y Pablo nos dice, despojados del viejo hombre, versículo 24, y vestidos del nuevo hombre. Fíjate la diferencia entre el viejo hombre y el nuevo hombre. El nuevo hombre creado según Dios en santidad y verdad y justicia. Los versículos 22 al 24, despojados, vestidos, nos hablan de una transformación. Una transformación. El otro día lo dije.
Dios creó al hombre perfecto. El hombre por su pecado se deformó. Vino Cristo a transformar a ese hombre deformado. La formación del hombre, la deformación del hombre y la transformación del hombre. Es un buen tema para predicar. En el 22 vemos la deformación del hombre. El hombre se deformó, su mente se entenebreció, su corazón se endureció, se entregó a la lascivia, se entregó con avidez para cometer toda clase de pecado. El hombre se deformó por sí solo. Eclesiastés dice que Dios creó al hombre perfecto, pero él decidió buscar las propias perversiones, las propias inmundicias. Dice Eclesiastés 7. El hombre deformado, a ese hombre deformado vino Cristo y lo transformó. Dice el versículo 24, vestido del nuevo hombre. Dios al hombre que se deformó, Dios lo transformó en una nueva criatura, en un nuevo hombre. Las cosas viejas pasaron, son hechas todas nuevas para este nuevo hombre. Despojados del viejo hombre, vestidos del nuevo hombre. ¿Dónde comienza la transformación del viejo hombre al nuevo hombre? Mira Romanos capítulo 6. ¿Dónde comienza la transformación? Del nuevo hombre. Aquí comienza la transformación. Se termina el viejo hombre. Se destruye el viejo hombre. Se sepulta el viejo hombre. Dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Dónde comienza esta transformación del viejo hombre al nuevo hombre? En el bautismo. El viejo hombre es sepultado, es enterrado, es destruido. El viejo hombre pecaminoso es destruido en el bautismo. Y resucita un nuevo hombre, un hombre creado según Dios, una nueva criatura, en justicia, en santidad, de la verdad. ¿Cuál es el propósito del bautismo? Usted me dirá, para el perdón de pecados. Usted me dirá, para obtener vida nueva. Sí y no. Sí, el propósito del bautismo es para unirnos a Cristo. Nos unimos a su muerte, a su sepultura y a su resurrección. Sin unirnos a Cristo no hay vida nueva y no hay liberación de pecado. La liberación de pecado y la vida nueva es resultado de habernos muerto, sido sepultados y resucitados con Cristo. Unirnos a Cristo. Por eso el viejo hombre necesita unirse a Cristo para nacer de nuevo. Unirse a Cristo para que sus pecados sean perdonados. Unirse a Cristo para hacer una nueva criatura. ¿Amén? Amén. La transformación comienza en el bautismo. Volvamos a Efesios. Una pregunta que los discípulos me hacen siempre.
sido transformado en una nueva criatura en el bautismo, ¿por qué sigo mintiendo como antes? ¿Por qué no se me quita la ira, ese mal genio? ¿Por qué me enfado tan rápidamente? ¿Por qué sigo con esas groserías? Si Dios me transformó en una nueva criatura, si el hombre viejo fue sepultado, fue enterrado, fue destruido y Dios me resucitó, ¿por qué sigo con esa ira? Con ese mal genio. ¿Por qué sigo mintiendo todavía? ¿Por qué me enojo tan fácilmente? ¿Por qué sigo pensando y actuando como el viejo hombre si Dios me hizo una nueva criatura? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Se la ha hecho? ¿Cuál es el problema, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué vemos tantas vidas salvadas en el bautismo y tan pocas vidas transformadas, tan pocas vidas cambiadas por el poder de Dios? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde radica el problema? Mira el versículo 23. Mis hijos me dijeron, papá, la gente, Pablo me dijo eso, Pedro dijo amén nomás. La gente está renovando su auto, está renovando su casa, está renovando sus muebles, está renovando sus cuentas corrientes, está renovando su ropa, está renovando su luz. Mi hijo me dijo, pero papá, si la gente no renueva su mente, van a seguir siendo los mismos de antes. Puedes renovar tu casa, puedes renovar tu auto, puedes renovar tu cuenta, puedes renovar tu ropa, puedes renovar tu cabello, puedes renovar tu aspecto. Pero si no renuevas tu mente, vas a seguir siendo la misma persona de antes. Siempre. El llamado que nos hace Pablo, versículo 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente, para despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. El secreto está en la renovación de nuestro entendimiento, deseando como niños recién nacidos la palabra no adulterada para por ella crecer para salvación. El problema es que después del bautismo hemos cerrado esto y no ha habido renovación de la mente, no ha habido cambio de mente. La única forma de despojarme del viejo hombre y vestirme del nuevo hombre es renovando mi mente con la verdad que está en Jesucristo. Con la verdad que está en Jesucristo. Esa verdad debe influenciar en mi mente, esa verdad debe influenciar en mi corazón, esa verdad debe cambiar mi forma de pensar. Mira, abre tu Biblia en Romanos 12:2. Romanos. Renovación de la mente. Eso significa para mí que no voy a ver los mismos programas que veo.
No voy a ver las mismas películas que veía antes, porque todo se influye. No voy a escuchar lo mismo que escuchaba antes. Tengo que renovar mi mente. Mira el 12:2, Romano. No os conforméis a este siglo. No adoptemos las ideas, las prácticas de este mundo, sino transformados. La palabra transformado aquí es metamorfosis. Cuando la oruga se convierte en mariposa, es toda una transformación, es toda una metamorfosis. Lo que Pablo quiere que nosotros tengamos una metamorfosis. Esa metamorfosis es a través del bautismo. Pero mira lo que dice ahora: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro. Lo que tiene que ser renovado es nuestro entendimiento. Si nuestro entendimiento es renovado, entonces se producirá la transformación del viejo hombre al nuevo hombre. Nuestras mentes tienen que ser renovadas para que haya transformación, para que nos podamos despojar de aquel viejo y desgastado y vicioso hombre, y así vestirnos de ese nuevo hombre creado según Dios. Nuestra mente tiene que ser renovada. Ese es el camino. Eso es lo que hay que decidir. Decidir lo que voy a ver, lo que voy a leer, lo que voy a oír. Tengo que decidir cómo voy a renovar mi mente. Son decisiones que hay que tomar. Volvamos a Efesios, por favor. Versículo 24: y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por lo cual, desechando la mentira, desechando toda forma de mentira, toda forma de engaño, toda forma de traición, desechando la mentira. ¿Por qué el cristiano desecha la mentira y decide hablar la verdad con su prójimo? ¿Por qué? Por lo menos yo veo dos razones, o tres. Razón número uno: ¿por qué desechamos la mentira? Versículo 20. ¿Saben por qué desechamos la mentira? ¿Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo? Desechamos esto porque no hemos aprendido así de Cristo. Llega nuestro ejemplo. 2. Desechamos la mentira por el versículo 24. ¿Saben por qué desechamos la mentira? Porque somos creados, porque somos nuevas criaturas. La mentira es del viejo hombre, el engaño es del viejo hombre, las infidelidades son del viejo hombre. Porque somos creados nuevos, hombres nuevos. Y 3, versículo 24, 25, porque somos miembros los unos de los otros. La renovación de la mente, hermanitos. Necesitamos renovar nuestras mentes con la verdad que está en Jesús. Verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Quiere Dios que ya no andemos como los otros gentiles? Sí. La pregunta que le hacemos a Pablo es:
si no quiere que andemos como los otros gentiles, ¿cómo debemos andar entonces? ¿Cómo debemos andar? Anoten para su propio estudio, anoten su cuaderno para su propio estudio. Esto es para su propio estudio, se los voy a dejar como tarea. ¿Cómo debemos andar? Capítulo 4, verso 1. ¿Cómo debemos andar? ¿Cómo debemos vivir? 4.1, Efesios. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como. Número 1, anote eso. El cristiano debe andar como es digno de su llamamiento, como es digno de su vocación. Debemos vivir dignamente en este mundo, honrando al Señor. ¿Cómo debemos andar? Capítulo 5, versículo 15. 5:15. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis. No como necios, sino, ¿cómo? ¿Cómo debemos andar? No como necios. ¿Quién viven como necios? Los paganos. Vivan como sabios, aprovechando bien el tiempo. Vivan como sabios, no como necios. Vivan dignamente, no deshonradamente. Versículo 8, 5:8. 5:8. ¿Cómo debemos vivir? Este es un estudio aparte para ustedes, para que lo conversen en su casa. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No andéis en tinieblas, andad en la luz. Vivan como hijos de luz, compórtense como hijos de luz, vivan dignamente, vivan sabiamente, no vivan en tinieblas, no vivan neciamente. ¿Cómo debemos vivir? Y Pablo da pautas. Andar sabiamente, andar en luz, andar dignamente, no neciamente, como los gentiles, no en tinieblas, como los gentiles, no deshonradamente, como los gentiles. Andar. El contexto va a determinar cómo es eso. Y por último, 5:2. Y andar en amor. Andar en amor. No odiándonos, no peleándonos, no discutiéndonos. Andar en amor. Andar sabiamente. Andar en luz. Andar dignamente. ¿Amén? Amén. Señor. Yo necesito dormir una siesta. Me despertó a las 5 de la mañana el hermanito. Y me dijo anoche, descansa. Descansa así. Un consejo que me dio uno de mis hijos cuando me escuchó esta predicación. Me llamó a un lado y me dijo, papito, quiero decirte algo, que tú no lo dijiste, por favor. Capítulo 4, quiero que se fijen, por favor. Quiero que se fijen, por favor. Es lo último que voy a decir, por favor. Mis chiquillos son muy observativos en los textos también. Se fijan mucho en eso. Mira el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo termina? Mi hijo me dijo, papá, sí, podemos ser humildes unos con otros. Tú puedes soportarme, yo puedo soportarte. Pero tiene que ser con amor. Si no, no sirve todo. En amor, dice. No sacamos nada con ser humildes, no sacamos nada con usted me soporta a mí, yo lo soporto a usted, si no nos amamos realmente. Tiene que ser
en amor. Verso 15, verso 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad, el amor. Papá, no sirve hablar la verdad de la palabra de Dios a la gente, o hablarle la verdad a mi mamá, o hablarnos la verdad a nosotros, si no lo haces con amor. La verdad se predica con amor, y la verdad hablamos entre nosotros con amor, en amor, en amor. Y termino con el verso 17, 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, fíjate ahora, recibe su crecimiento para ir edificándose, Podemos hacer seminarios para edificación, podemos hacer campañas para crecimiento espiritual, pero Pablo dice que esa edificación, que esa campaña, que ese crecimiento espiritual sea hecho en un ambiente de amor, amándonos, la verdad en amor, que es el vínculo perfecto. Gracias por todo, que Dios me los bendiga grandemente. Continuamos en la tarde, yo creo, a las 5 de la tarde. Va a haber una buena palabra del Señor para despedirnos a la noche. Que Dios me lo bendiga. Vamos a orar. El hermanito que va a orar nos va a cantar. Pase nomás.